generando es, aquí estoy haciendo un acercamiento a la viga ya deformada en el punto A B', A, y hago con respecto a la A', estoy haciendo ahí esta parte, pues estoy generando pues una ampliación, ¿sí? O sea, voy a dibujar la viga deformada. ¿Cómo está deformada? Bueno, pues aquí aparece que hay dos puntos. La recta AA es la recta vertical. Cuando le aplico la carga, pues se deforma de cierta manera. Ahí están las líneas en azul. Son los paños superiores, ya están deformados. Pero, ¿qué pasa con ese tramo que estoy analizando? Estoy agarrando una diferencial, una parte que está a la derecha de A. Pues agarro una diferencial y voy a medir qué le pasa a esa sección, a ese tramo. Si estoy agarrando esta parte, a ver, aquí la voy a intentar dibujar, ese tramito, ¿no? Quiero verle qué le ocurre. Cuando no está deformada, bueno, no le pasa nada, pero cuando está deformada, ¿qué le ocurre? Pues bueno, entonces agarro los dos puntos y voy a dibujar, a ver si me cabe aquí. Fíjense. Voy a generar la curva ya deformada. Por aquí, a ver si esta. No, esta no. Déjenme buscar otra. Por ejemplo, esta se ve mejor. Perdón. Permítanme, déjenme buscar alguna forma de dibujar. Esa es la parte ya deformada. Déjenme la giro tantito. Algo así, ¿no? Algo así está deformada. Ese es el paño superior. ¿Qué le pasa al paño inferior? Me la llevo. También está deformada. Y voy a copiar una más para colocar el eje neutro. Entonces aquí le voy a poner contorno. Ahora voy a elegir los dos puntos deformados. Pues voy a elegir los dos puntos en el paño inferior. Está un punto y elijo el otro. Algo así. Ahora, ¿qué voy a hacer? En estos dos puntos, voy a calcularle la tangente. Entonces, pues le aplico la tangente. Ahí está. Supónganse que esa es la tangente. A ese punto le voy a calcular su perpendicular en ese punto. Bueno, pues entonces, trazo la perpendicular. Ahí está. Hago lo mismo con el otro punto. El otro punto también le voy a calcular, le voy a dibujar su tangente. Algo así. Está un poco, me falta un poquito, algo así. Y le trazo la perpendicular a ese punto. ¿Qué dices? A ver. Permítanme un momento. ¿Ya viste?
Sí, se me sigue el debate que te mandé. Ya me dieron ganas de tener un gato. Sí, pero de los grandotes. Porque ya no va a crecer más. No, pero yo cada vez cuando está más grande. Puntos, como aquí aparece en la figura, ¿sí? Le llamo C al punto donde concurren las dos perpendiculares de las tangentes. Le voy a llamar O al punto en la parte inferior, donde corta la recta OC, el paño inferior. Al paño superior le voy a llamar el punto Q. Solo es para distinguirlos. En el eje neutro, la recta OC corta al eje neutro, le llamo N. Tomo una distancia Y cualquiera. Aquí le llamé Y. Si agarro una distancia Y cualquiera y la voy a nombrar, la voy a tomar desde el eje neutro hacia la parte inferior. Entonces tomo la recta y le paso la distancia, la misma curvatura que tiene el eje neutro. ¿Sí? A estos puntos que corten la curva en azul. Si quieren la podemos cambiar de color, la voy a poner de, a ver, la cambiamos de color, digamos violeta. ¿Sí? Entonces ahora sí ya la distinguí. La recta, la curva color violeta, cuando corte la recta OC, le llamo S, le llamo el punto S. Cuando la recta corte, la recta violeta corte la recta OB', le llamo SB', ¿sí? Aquí el O y el OB' son los puntos donde calculé las tangentes. Entonces el OB' es el punto que está a la derecha, en donde calculé la tangente. En la parte superior, con respecto a la cara superior, al punto que intersecte la recta OB', con el paño superior le llamo QB'. Hasta ahí voy. Al punto que donde corte el eje neutro deformado con la recta OB', le llamo N'. Hasta ahí tengo. Ahora, por construcción, voy a generar una recta O, una recta paralela a OP, a OQ. O bueno, si quieren, puedo generar una recta paralela OC que pase por el eje neutro y que corte a la recta OB', ¿sí? Entonces, yo aquí tracé nada más una recta OQ. Una recta OQ. Pues, precisamente, agarré la recta y la empecé a deslizar hasta que corte el eje neutro y la recta OB', aquí la tengo, ya cortó. Y vuelvo a nombrar esa paralela, cuando corte el paño superior le llamo Q', y cuando corte el paño inferior le llamo O'. Al punto que corte esa recta al eje violeta, color violeta, le llamo S'. Y a la distancia que hay entre el eje neutro a la recta S, a la recta violeta, le llamo Y. Es una distancia cualquiera, porque ahí voy a calcular los esfuerzos. Los esfuerzos para este tipo de deducción. ¿Sí? Ya quedó mejor entendido. Esto es por construcción. ¿Sí? Ahora lo que voy a realizar es hacer triángulos semejantes. Claro, digamos de cierta forma que son triángulos semejantes deformados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la viga está deformada. En este caso estamos suponiendo que prácticamente el paño superior, el eje neutro y el paño inferior y también la curva que está en morado, pues tienen de cierta forma la misma curvatura.
Y voy a generar ahora triángulos semejantes. Aquí tengo triángulos semejantes. Y defino lo siguiente. Por triángulos semejantes tenemos observación. La deformación unitaria es subíndice U. La definimos como la deformación total en el rango elástico entre la longitud total del elemento. Así definimos la deformación unitaria. Es la deformación total en el rango elástico entre la longitud total del elemento. Bueno, pues hacemos semejanza de triángulos con el triángulo, con las deformaciones anteriores, con la geometría. Entonces, aquí tengo que, voy a hacer cocientes. Es S, la distancia cae de S' a SB' entre N, N'. ¿Qué estoy generando? Voy a generar distancias paralelas con respecto a los triángulos. S', SB', ¿qué distancia es? S', SB' es la, digamos que de cierta forma, la curvatura. Esta distancia, SB', ¿es a qué? Pues a S. A ver, déjenme ver aquí. Podemos, si lo ponemos en términos del eje de la deformación del eje neutro, entonces podríamos verlo como S', SB' es a N, N'. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Estamos como que midiendo deformaciones curvadas. S' a SB', esa distancia es a N, N'. Es lo que tengo aquí. SB' es a N, N'. La de arriba es la distancia deformada pequeña, la que está en morado, y N, N' es toda la deformación en el eje neutro, de tramo a tramo. ¿Sí? Y lo voy a dividir, lo voy a igualar a ¿qué? Ahora voy a ir con las distancias verticales. Más bien en este caso serían las distancias inclinadas. Ahora voy a dividir S', N', en la línea que está en amarillo. Y déjenme quitar esta recta. A ver si puedo elegir la que está. Ahí está la que está en amarillo. Ahora voy a dividir, digamos que las partes inclinadas. N', S' entre la longitud total con respecto al radio de curvatura. Va a ser S', N' es A, S, C. Sí, a ver, vamos a checar ahí qué tiene. Ahí está. A ver, es S', N', S', N', ajá, la línea inclinada en amarillo es a NC. Perdón, si es N, es el punto N, a donde está C. Sí está bien, ¿no? Está bien porque es, digamos que del eje neutro hacia arriba, de N a C, lo podemos volver, digamos, el triángulo grande con el triángulo pequeño. Aquí yo lo puse